Buenos días, profesores. Nosotros somos el equipo 2 y les vamos a presentar los resultados que obtuvimos durante la práctica 7, que fue el cultivo por lote. Empezamos por la introducción. Un proceso de fermentación discontinua o por lote es empleado para disminuir la inhibición del crecimiento que se asocia a la producción aeróbica de etanol en consecuencia de una alta concentración de sustrato. Este tipo de fermentaciones se considera un sistema cerrado debido a que al inicio se debe agregar el medio de cultivo con el microorganismo, se debe dejar correr la fermentación y hasta el final podemos retirar los productos así como los desechos generados. El metabolismo de las células va a depender de la concentración de metabolitos, la biomasa, la composición del medio de cultivo, entre otros factores como lo podría ser temperatura, pH, agitación, entre otros. De acuerdo con Waits, existen 4 fases principales de crecimiento. La primera es la fase de latencia, o también conocida como fase de adaptación. Después tenemos la fase logarítmica o exponencial, en la cual, pues como tal, nuestro microorganismo se va reproduciendo. Tenemos la fase estacionaria, en la que se terminan de consumir todos los sustratos disponibles, así como la generación de metabolitos secundarios. Y finalmente tenemos la fase de muerte. La concentración de la biomasa va a aumentar a través del tiempo y también el producto va a irse generando conforme va pasando el tiempo, mientras que el sustrato se va a ir consumiendo y por lo tanto va a ir disminuyendo. Recordemos que para obtener el crecimiento adecuado de nuestra levadura es necesario que existan condiciones de esterilidad. Se requiere esterilizar los materiales y el medio de cultivo a emplear para la fermentación. Y existen dos clasificaciones de los métodos de esterilización, química y física. En este caso se hizo uso del autoclave, el cual es un método físico que proporciona calor húmedo, el cual produce desnaturalización y coagulación de las proteínas. La fermentación genera una variedad de productos empleando células vegetales o animales o microorganismos generando biomasa, metabolitos o residuos. Entre los principales destacan los siguientes de acuerdo con Hernández: ácidos orgánicos, aminoácidos, antibióticos, bactericidas, alcoholes, proteínas, vitaminas, entre otros. Ahora pasamos al conteo de Neubauer, el cual es un método utilizado para determinar cuál es el número de microorganismos viables en el medio líquido, el cual consiste en un dispositivo de precisión hecho de vidrio óptico donde se delimitan celdas para contar células u otras partículas en suspensión bajo el microscopio, y pues es recomendable utilizar una secuencia de 1 a 10, alcanzando diluciones de 10 a 7 o mayores. Entre dos extremos de las diluciones, alguna de las placas contendrá un número de colonias entre 30 y 300, permitiendo la cuantificación, esto de acuerdo con Hernández, pero y bueno, este tipo de método es necesario poner en cuenta de que es muy importante la dilución, si no puede salir mal el conteo, y en algunas partes puede salir con menor concentración de células viables y en otras horas con mayor, a pesar de que sea lo contrario. El microorganismo a utilizar será Saccharomyces cerevisiae. Es una levadura la cual hidroliza gran cantidad de azúcares para la fermentación de estos, entre los que podemos encontrar sacarosa, glucosa, fructosa, galactosa, malnosa, maltosa y maltotriosa. En este caso, la que se utilizó fue glucosa. Y el principal producto de dicha fermentación se reduce a etanol o alcohol, donde la glicosilación se convierte en acetaldehído y finalmente se reduce a etanol. Esta levadura corresponde al reino de los hongos y la especie es Cerevisiae, de acuerdo con Carballo 2000. Y dado que el esquema de la vía metabólica de la fermentación alcohólica, al igual que la láctica, tienen el mismo objetivo, la obtención de energía, el ácido pirúvico en dada vía pues se oxida. Y en la glucólisis, la glucosa forma dos moléculas de piruvato que se oxidan obteniendo acetaldehído como producto residual de alcohol etílico y CO2, de acuerdo con Escobar 2010. En la imagen de la parte inferior izquierda podemos observar la ruta metabólica correspondiente
de la conversión de glucosa a etanol. Como prueba de determinación de azúcares reductores tenemos la de DNS o ácido 3,5-dinitrosalicílico. El DNS determina la presencia de grupos carbónicos libres de los azúcares reductores. Este método está basado en una reacción redox que ocurre en la utilización de este ácido para provocar la oxidación de los azúcares y al mismo tiempo su propia reducción endotérmica. Un mol de azúcar reacciona con un mol de este ácido dando lugar a una reacción estequiométrica que permite conocer la cantidad de azúcares reductores presentes en la muestra. Después de esto, se continúa con la determinación haciendo lecturas de absorbancia en un espectrofotómetro a 540 nanómetros de acuerdo con Casablanca et al. 2009. En la imagen del lado derecho podemos observar que hay una coloración como amarillenta naranjosa en este reactivo. Lo que sucede es que en esta reacción, a mayor cantidad de azúcares reductores presentes en la muestra ya diluida con este reactivo, se va a obtener una coloración más naranjosa y a menor concentración de azúcares se tendrá una coloración más amarillenta. Como objetivos tenemos que el general es evaluar la producción de etanol a partir de una fermentación por lote utilizando el microorganismo Saccharomyces cerevisiae como agente biocatalítico. Y como objetivos específicos tenemos evaluar y determinar el rendimiento de producción de etanol con respecto al sustrato consumido durante la fermentación, monitorear el consumo de oxígeno durante la fermentación y determinar el momento en que el sistema cambia de un ambiente aerobio a uno anaerobio. Y por último, determinar los parámetros cinéticos de crecimiento microbiano para Saccharomyces cerevisiae en un sistema por lote en un reactor tipo tanque agitado. A continuación presentaremos la descripción del sistema utilizado para esta fermentación. Como materiales se utilizó lo siguiente. Para los equipos fue un bioreactor tipo tanque agitado, marca Applikon, los sensores de pH, temperatura y oxígeno disuelto, mangueras de silicón, autoclave de capacidad de 15 litros, una incubadora rotatoria con control de temperatura, una chaqueta de enfriamiento, el chiller enfriador y recirculador de agua, la balanza analítica, la centrífuga, parrilla de calentamiento, cronómetro, agitador Vortex, el espectrofotómetro, refractómetro, cámara de Neubauer, el microscopio, vaso de precipitado, agua destilada, una probeta de 250 mililitros, micropipetas de 200 y 1000 microlitros, algodón y alcohol. Ahora, como reactivos tenemos el DNS o ácido 3,5-dinitrosalicílico, que fue preparado previamente a la fermentación, la glucosa, el extracto de levadura, cloruro de calcio, sulfato de amonio, sulfato de magnesio y fosfato monopotásico. El sistema que se utilizó dentro de la práctica para realizar la cinética de Saccharomyces cerevisiae consta de un sistema de bioreactor marca Applikon que consiste en las siguientes partes. Del lado derecho, un bioreactor esterilizable en autoclave con elementos auxiliares adecuados como un conjunto de agitadores, sensores, deflectores, conjuntos de aireación, y del lado izquierdo un biocontrolador EZ Control para medir y controlar las variables de procesamiento como lo son pH, temperatura, nivel y velocidad del agitazón. Se emplearon los buffers correspondientes para hidróxido de sodio y ácido clorhídrico para mantener un pH adecuado. Ahora, si se puede observar del lado izquierdo, en la parte superior de la imagen se muestra el motor, abajo los condensadores de gas de escape, puerto para aditivos ácido-base, sensor de temperatura, manta de calentamiento, sensor de nivel, sensor de pH, toma de muestra, y del lado izquierdo pues tenemos la interfaz de control, el conector para las mangueras de rotrámetro, conectores eléctricos para la instrumentación de pH y temperatura, nivel, motor, y conectores hidráulicos y conectores de voltaje. Como metodología de la preparación de medios de cultivo, armado y esterilización del bioreactor tenemos lo siguiente. Empezamos por armar el bioreactor.
conectar las líneas de alimentación y calibrar los sensores de pH y oxígeno disuelto. Después cerramos las líneas de alimentación con pinzas o cinchos, esto para evitar posibles contaminaciones. Después pesamos las cantidades necesarias para preparar el medio, cuyo volumen final será de 5.5 litros y una concentración de 50 gramos sobre litro de glucosa. Después colocamos el medio de preinóculo en un matraz, Erlenmeyer con tapón de algodón y manta cielo. Vertemos el medio en el bioreactor mientras se agita con una espátula para una mayor disolución. Luego colocamos el bioreactor ya armado y con el medio adentro en un autoclave. Introducimos al autoclave también el matraz con el medio de preinóculo y por último esterilizamos a 15 libras sobre pulgada cuadrada durante 15 minutos. Para la reactivación de la cepa, la cual se realiza un día antes de comenzar la fermentación, se tienen los siguientes pasos. Empezamos por preparar 100 mililitros de medio de cultivo. Esterilizamos el medio de cultivo y luego lo inoculamos con una azada de levadura deshidratada. Después lo incubamos por 24 horas a 25 grados y 150 RPM o revoluciones por minuto. La metodología para el proceso como tal de fermentación es la siguiente. En la campana de flujo laminar se agrega ampicilina al medio de activación. Se inocula el medio de fermentación con el medio de activación por la entrada de antiespumante. Después se conectan los sensores al bioreactor. Se inicia el control con ayuda de la consola, que es a una temperatura de 33 grados centígrados, pH de 5 y 150 revoluciones por minuto. Y para finalizar tenemos la toma de muestra inicial y luego cada hora, midiendo el flujo volumétrico y registrando todos estos datos en una bitácora. Se procedió a hacer la cuantificación de azúcares reductores por el método de DNS y consistió en que una vez que ya teníamos las 12 muestras de nuestra fermentación, las pasamos cada una por el vórtex durante 1 minuto, de forma que cualquier sólido que haya precipitado se resuspendiera en la muestra. Después hicimos una dilución 1:40 y en un microtubo pusimos 25 microlitros de la muestra con 975 microlitros de agua destilada. Después estas diluciones fueron pasadas a la centrífuga a 4000 revoluciones por minuto por 10 minutos a 4 grados Celsius. Posteriormente agregamos el reactivo de DNS en una relación 2:1 en la que utilizamos 600 microlitros del reactivo de DNS con 300 microlitros de la muestra centrifugada. En este punto es muy importante recalcar que no se debió de haber tocado ni roto por ningún motivo la pastilla al momento de tomar la muestra y de igual forma se tiene que realizar un blanco. Nuestro blanco va a consistir en 300 microlitros de agua destilada con los 600 microlitros del reactivo de DNS. Posteriormente, como lo indica la metodología, se ponen estas muestras ya con el reactivo durante 10 minutos a baño María y después por otros 10 minutos en un baño de hielo. Al final, procedimos a leer nuestras absorbancias en el espectrofotómetro a 575 nanómetros, utilizando al inicio el blanco y cada vez que fuera necesaria la recalibración se volvía a poner este mismo. La metodología para la cuantificación de grados de alcohol por densidad relativa y refractómetro fue la siguiente. Se empezó por centrifugar las muestras obtenidas el día anterior a 4000 RPM por 10 minutos. Después se pesó el picnómetro vacío y luego con agua destilada, registrando estos datos. Luego se calibró el refractómetro con agua destilada para que marque cero y después se limpió con un paño el agua. Luego se colocó la muestra en el picnómetro hasta inundarlo, taparlo y pesarlo en la balanza. Se sacó con una pipeta una gota de muestra en el picnómetro y se colocó en el refractómetro. Luego se registraron los grados Brix de cada una de las muestras y se limpió con agua destilada la pipeta y desecharla. Luego se tomó agua destilada con la pipeta, se limpió la celda de lectura del refractómetro y por último se limpió con un paño la celda y repetir el proceso de lectura con cada una de estas muestras. Como metodología de la cuantificación de biomasa en la cámara de Neubauer tenemos los siguientes pasos. Se empieza por pasar 20 microlitros de cada muestra obtenida a un microtubo y completar
con 980 microlitros de agua destilada, esto para obtener una dilución. Después, esta dilución se coloca en el vórtex para homogeneizarla. El portaobjetos se coloca por encima de la cámara de Neubauer y después se coloca la muestra entre el portaobjetos y la cámara sin inundarla o crear burbujas. Posteriormente se enfoca el microscopio con el objetivo 40X y se ubican los cuadros extremos de la cámara. Luego capturamos en fotografías las células que aparezcan en los cuadrantes más importantes o en los que nosotros deseemos cuantificar. Después se cuentan las células y, de ser necesario, se hacen más diluciones. Esto con el fin de poder contabilizar las células de una mejor forma. Y por último se calcula la concentración celular. Ahora presentaremos nuestros resultados obtenidos. Vamos a empezar con los resultados del DNS y primero tenemos que establecer nuestra curva de calibración a la misma absorbancia a la que se va a leer, que fueron 575 nanómetros. Y se utilizaron diferentes concentraciones de glucosa por litro y se leyeron sus absorbancias. La curva de calibración se puede observar del lado izquierdo y podemos ver que entre las absorbancias que se leyeron se tienen valores de hasta cercano al punto 1 y esto nos indica que nuestras absorbancias que tengamos que estén dentro del rango de 0 hasta punto 1 van a ser coincidentes con nuestra curva de calibración. Sin embargo, hay una pequeña característica con nuestros valores, ya que nuestros valores obtenidos durante la fermentación, que son las que se ven del lado derecho, son superiores a punto 1, incluso llegando a ser un poco más altos que el punto 6. Por lo tanto, los valores que estén fuera del rango de la curva de calibración van a tener que ser extrapolados. De igual forma, podemos ver en nuestra curva de calibración la ecuación de la recta, teniendo que Y va a ser la concentración de glucosa, mientras que X va a ser la absorbancia que se va a medir. Esta gráfica fue representada de esta forma, de manera que no se tenga que hacer un despeje de X y se tenga que leer la concentración de glucosa. Podemos ver del lado derecho en nuestra gráfica de absorbancias medidas durante nuestra fermentación que, como tal, nuestro resultado sí sigue una tendencia esperada, que es ir decreciendo. Sin embargo, podemos ver que hay determinados puntos en los que tenemos un pico elevado en nuestros valores. Esto se puede deber a diferentes factores, ya sea de la fermentación o al momento de hacer las lecturas en el espectrofotómetro. A continuación podemos ver la tabla de datos en la que obtuvimos la concentración de glucosa por litro del medio de cultivo. Estas concentraciones se obtuvieron a partir de la ecuación de la curva de calibración, en la cual nada más se sustituyó la absorbancia y se obtuvo la concentración, que es la primera columna. Posteriormente debemos considerar el factor de dilución utilizado, que fue el de 1 a 40, por lo tanto las concentraciones obtenidas con la ecuación se multiplicaron por 40 para obtener los valores que se muestran en la gráfica. Hay que recordar que nuestra curva de calibración está un poco limitada en cuanto a valores de absorbancia, por lo tanto los valores que están dentro de la curva de calibración son los de la muestra 10, 11 y 12, que son los resaltados en naranja. Estos valores como tal deberían cumplir con nuestra concentración según la curva de calibración. Sin embargo, es importante recalcar que al hacer el análisis de datos podemos observar que en las muestras iniciales, en los valores que fueron extrapolados, los valores de concentración de glucosa son muy altos comparado con lo esperado. De hecho, son 10 veces más altos de lo esperado. Por lo tanto, para esto se consideró hacer uso de la consideración del factor de concentración o de dilución de 1 a 4, que es la siguiente columna que se ve. En este caso, nuestros datos tendrían que seguir la tendencia, o más bien, deberían tener el comportamiento de la muestra 1 a 9 en el factor de concentración de 1 a 4, mientras que de la 10 a la 12 deberían seguir el comportamiento de la concentración de 1 a 40. Sin embargo, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. A continuación se puede ver un poco más claramente cómo se van a utilizar los datos.
En la gráfica que tiene el factor de dilución 1 a 40 se van a utilizar los tres datos que están dentro de la curva de calibración, que son los tres últimos finales, mientras que en la curva de concentración de 1 a 4 se van a utilizar todos los datos que fueron extrapolados. Sin embargo, hay una característica que se puede ver en la graficación como tal de este conjunto, que es la que se va a ver en la diapositiva siguiente. En esta gráfica se puede observar como tal la serie de datos que se mencionó en la diapositiva anterior. Tenemos dos selecciones de datos, la naranja y la azul, 1 y 2. En la sección naranja o en la selección 1, los puntos que están en esta gráfica son los que se ven libremente y también detrás de los puntos azules hay la selección de puntos naranjas, solamente que por el empalme no se ven. Y podemos observar que empezamos cerca del 28 y vamos bajando hasta el 6 y volvemos a subir hasta 19. Entonces, este tipo de comportamiento no tendría mucho sentido en realidad, porque nos indicaría que en el transcurso de 1 hora 45 minutos hubo generación de azúcar, lo cual no es cierto. En la selección 2, que son los puntos azules, podríamos considerar más o menos un tipo de comportamiento del consumo de azúcares, que sería quitando los datos de la medición de las 5 horas hasta las 8 horas. Y esto nos daría que nuestros valores de azúcares empezaron en casi 28, fueron reduciéndose y después en vez de evitar ese punto de presión, simplemente nos saltamos hasta los datos de la curva. Sin embargo, es muy importante recalcar que, como se observó en las gráficas anteriores, la tendencia del consumo de azúcares reductores o la concentración de azúcares reductores sí sigue la tendencia esperada, que es que vayan reduciéndose. Sin embargo, al momento de hacer el análisis hubo fallas al momento de leer las absorbancias, ya sea por la curva de calibración, los valores que se obtuvieron, o por las diluciones utilizadas al momento de hacer cada una de las medidas en el espectrofotómetro. Para el tiempo 1, que fue a las 8 de la mañana del día que iniciamos la fermentación, obtuvimos un valor de 1.02 gramos sobre centímetro cúbico en la lectura del decímetro. Por lo tanto, y de acuerdo con la tabla que se muestra a la derecha, observamos que nuestro valor de interés se encuentra entre 5.1 y 6.3 grados Brix. Así que realizando los cálculos necesarios para conocer la densidad de nuestro medio, el cual se calcula de la siguiente manera: densidad de medio va a ser igual al peso del plinómetro con muestras del medio entre el peso del plinómetro con agua destilada, dando un valor de 1.024 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, según la lectura de esta misma tabla, nuestra primera muestra tomada a las 8 de la mañana contenía 6.3 grados Brix, mientras que en el tiempo, a las 24 horas después de que se inició la fermentación, obtuvimos un valor de 0 gramos sobre centímetros cúbicos en la lectura del densímetro. Por lo tanto, de acuerdo con la misma tabla, observamos que nuestro valor de interés se encuentra entre 0 y menos 1.3 grados Brix. Así que realizando los cálculos necesarios para conocer la densidad de nuestro medio, obtenemos una densidad de 0.998, que es aproximadamente 1 gramo sobre centímetro cúbico. Finalmente, según la lectura de esta misma tabla, nuestra última muestra, registrada como 12, que fue tomada 24 horas después de iniciada la fermentación, contenía 0 grados Brix. En la cuantificación de grados de alcohol por densidad relativa y grados Brix, en este caso con refractómetro, se tienen los datos tabulados en la parte superior izquierda, donde tenemos el dato de cada una de las muestras, la lectura del refractómetro, después el porcentaje de la escala, luego los grados de alcohol o porcentaje de alcohol y por último la concentración de alcohol en miligramos sobre litro. En las imágenes del lado derecho tenemos los resultados de la última muestra de grados de alcohol y grados Brix con el densímetro, donde es muy posible observar
que ya al final, esto es de la última muestra, que ya al final obtuvimos 0% de alcohol, 0 grados Brix y aproximadamente un dato de 1 para la densidad relativa. A continuación se muestra una tabla donde tenemos para cada una de las muestras el peso obtenido en gramos de la muestra, luego la densidad que corresponde a cada una de ellas, la densidad relativa, que es el cálculo de la densidad de la muestra entre la densidad del agua destilada, también calculada previamente, esto en unidades de gramos sobre litro. Después tenemos el porcentaje de escala, que es el relativo a la tabla que se encuentra en la parte derecha. Después el porcentaje o grados de alcohol y por último la concentración de alcohol en miligramos sobre litro. Este cálculo se realizó considerando que el peso del picnómetro vacío era de 12.785 gramos. El peso del picnómetro con agua destilada era de 23.5923 gramos. La densidad del agua se consideró como 1 gramo sobre mililitro y el volumen del picnómetro fue de 10.8073 mililitros. Ahora, para obtener los gramos sobre litro se tiene que 1 mililitro de etanol entre 100 mililitros de solución se multiplica por el factor de 789 kilogramos de etanol entre metro cúbico de etanol por 1 metro cúbico, que es igual a 1000 mililitros, luego 1 litro equivalente a 1000 mililitros y por último el factor de 1000 gramos es equivalente a 1 kilogramo. A continuación podemos ver las gráficas de la cantidad de alcohol producido en miligramo por litro respecto a nuestra fermentación, siendo que empezamos a las 8 de la mañana y terminamos hasta las 8 de la noche. En la primera gráfica, que es la que se encuentra del lado izquierdo, podemos ver la comparativa de las dos metodologías para la medición de cantidad de alcohol, que es la densidad relativa y los grados Brix. Mediante el análisis de datos podemos ver que aunque ambas tienen tendencia ascendente, o sea, a generar el producto, vemos también que tienen diferentes comportamientos a partir de la quinta hora, que sería a partir de las 12 del día. Vemos que en los grados Brix esta es una línea un poco más suave, pero también tiene menor generación de etanol, mientras que en los valores obtenidos por la densidad relativa, a partir de las 12 muestra picos muy marcados y la cantidad de etanol producida es muy alta. Suponemos que estos valores se pudieron haber visto afectados debido a que al momento de tratar de llenar el picnómetro con la muestra no disponíamos con la cantidad suficiente para llenar hasta el volumen requerido y tampoco se obtuvo la medición de cuánto volumen fue el que realmente se utilizó en cada una de estas mediciones. De igual forma, del lado derecho podemos ver otra gráfica del alcohol producido, pero este es como tal un acercamiento de los valores obtenidos por la medición de grados Brix, que es con el refractómetro. Para la determinación del consumo de oxígeno en la fermentación, se graficó la concentración de oxígeno en miligramos sobre litro sobre tiempo. Estos datos fueron obtenidos con el sensor de oxígeno disuelto, que nos daba un porcentaje de saturación y después se convirtió a concentración a la temperatura de la fermentación y a la altura de silado, obteniendo esta gráfica que aparece a la izquierda. Con las ecuaciones que aparecen en la derecha, la linealizada, que es la de la concentración del líquido, es igual a 1 sobre KLA por la diferencia de concentración en el líquido por el tiempo, más el consumo de oxígeno por concentración celular, más la concentración en el líquido en la interfase. Y bueno, con esta gráfica que tenemos, trazamos la recta, obteniendo una R cuadrada 0.9617 y como la pendiente es igual al diferencial de la concentración de líquido sobre tiempo, que también es igual a la negativa del consumo de oxígeno por concentración celular, tenemos un consumo de oxígeno de 0.0389 miligramos sobre litro sobre minuto. El tiempo realizado fueron de aproximadamente casi 3 horas, que fue un poco menos de lo que duró cuando se estaba aireando el sistema en el proceso donde crecía la biomasa y donde estaba aireado.
Para la determinación de la concentración de las células, se utilizó la técnica de conteo de células en la cámara de Neubauer. Este conteo se realizó en 17 cuadros de un 16avo de milímetro cuadrado, con una profundidad de 0.1 milímetro, y se obtuvieron las siguientes concentraciones. Primero se contaron las células por cuadro, después se multiplicó por el factor de dilución y se divide entre el factor de volumen, obteniendo una concentración en células sobre milímetro al cubo, que después se modificó a células sobre mililitro. Y la gráfica es la que aparece en la parte derecha de la concentración en células sobre milímetro al cubo por tiempo. Para la determinación de la concentración de las células, se utilizó la técnica de conteo de células en la cámara de Neubauer. Este conteo se realizó en 17 cuadros de un 16avo de milímetro cuadrado, con una profundidad de 0.1 milímetro, y se obtuvieron las siguientes concentraciones. Primero se contaron las células por cuadro, después se multiplicó por el factor de dilución y se divide entre el factor de volumen, obteniendo una concentración en células sobre milímetro al cubo, que después se modificó a células sobre mililitro. Y la gráfica es la que aparece en la parte derecha de la concentración en células sobre milímetro al cubo por tiempo. Para la determinación de los parámetros cinéticos, comenzaremos determinando μ o la velocidad específica de crecimiento, utilizando la ecuación diferencial de crecimiento exponencial, que es el diferencial de x sobre el diferencial de t es igual a μ por la concentración de x. X es la biomasa, t el tiempo y μ la velocidad específica de crecimiento, utilizando las condiciones iniciales de que a un tiempo cero hay una concentración inicial de células y a un tiempo t una concentración x de células. Y linealizando esta ecuación y resolviéndola, tenemos la ecuación de ln de x es igual al logaritmo natural de x0 más μ por t. Utilizando varios rangos de 0 a 12, 1 a 6 y 1 a 8 horas, obtuvimos una r cuadrada respectiva para cada uno y su μ. La de mayor correlación fue la de 1 a 6, con una μ específica de 0.364 horas a la menos 1. Esto es para la fase exponencial, es la que mejor tiene correlación. Y para la determinación de la μmax y la ks, utilizamos el modelo de Monod, que es μ igual a μmax por la concentración del sustrato entre ks más la concentración del sustrato. Y tenemos varias linealizaciones, la de Langmuir, la Eddy-Hofstede y la Lineweaver. Analizamos cada una de ellas y sus respectivas R cuadrada. La que dio mayor correlación fue la de Eddy-Hofstede, con una R cuadrada de 0.8689 y una μmax de 0.3731 hora a la menos 1 y una KS de menos 0.0033. Y con esto podemos decir que la μ y la μmax son casi similares, como lo dice la teoría. En un cultivo por lotes son casi iguales. Ahora, para determinar los rendimientos observados de biomasa sustrato, producto sustrato y producto biomasa, utilizamos estas ecuaciones que posteriormente las linealizamos y analizamos sus gráficas. La primera de ellas es el rendimiento biomasa sustrato, donde graficamos la diferencia de biomasa menos la inicial, y dependiendo del sustrato inicial menos el sustrato en un tiempo dado, obteniendo esta ecuación. Y lo mismo para el rendimiento observado producto sustrato, obteniendo estos rendimientos. Bueno, aquí cabe aclarar que pues no pudimos analizarlo en la concentración de la biomasa en gramos sobre mililitro, entonces lo dejamos como células, por eso dan rendimientos tan grandes. En el rendimiento biomasa sustrato 8 por 10 a la 8, en el producto sustrato 5.6 y en el de producto biomasa 6.7 por 10 a la menos 9, recordando que estos son para el de biomasa sustrato células sobre gramo, para el de producto sustrato gramo sobre gramo y para el producto biomasa gramos sobre célula. Una vez expuestos nuestros resultados, pasaremos a discutir cada uno de ellos.
empezamos con la cuantificación de azúcares reductores por DNS y pues en la cual pudo haber sido una interferencia ocasionado por una de las variaciones que vemos en la sección de resultados es un pico discordante con la linealidad. Sin embargo, esto pudo ser debido a una interferencia de diversos componentes del DNS con el grupo aldehído de nuestro azúcar reductor, ocasionando una irregularidad en las mediciones debido a la incompleta reacción colorimétrica. Sin embargo, o también por el almacenamiento del reactivo DNS. Sin embargo, pues este no parece ser el caso debido a de que en los demás puntos pues existe esa linealidad. También pudo ser debido a un mal manejo del protocolo o a errores humanos, donde dicen de que, de acuerdo con Núñez, es común los errores al momento de realizarse por el personal. Y por algunas que otras razones, como que le pudo haber entrado agua o no se hizo bien la reacción en ese punto, pudo ser esa diferencia y esa discordancia. Posteriormente, las muestras presentaron un color marrón, lo que sugiere una correcta reacción del reactivo DNS. Y pues de acuerdo con Ramos, si la muestra tiene un color turbio o perturbada, esta se debe diluir, ya que este método es muy importante, la reacción del color de DNS a marrón, el color amarillo a marrón, pues la reacción es colorimétrica. El ácido 3,5 dinitrosalicílico de color amarillo, mientras que la aparición de ácido 3-amino-5 nitrosalicílico provoca un viraje a pardo oscuro, cuya intensidad será proporcional a la cantidad de azúcares. Posteriormente, pues hacemos una comparación de los resultados obtenidos con diferentes autores. De acuerdo con Mejía, pues ellos tuvieron más del 88% de consumo, a comparación de nosotros que se obtuvo un 90% de consumo según la medición. Y pues es importante, y autores dicen de que es importante la medición para obtener una cinética adecuada y se debe de prestar mucha atención en las condiciones de fermentación, poniendo principal atención en el inóculo, ya que es la parte más importante de su actividad metabólica para iniciar la fermentación que se busca. Como se puede observar en los resultados de la tabla medición de los grados de etanol para cada muestra analizada que se encuentra a la derecha, el contenido alcohólico es muy bajo, ya que, como menciona García, Suárez y otros autores en el 2000, la levadura crece simultáneamente con la producción de alcohol por espacio de unas 20 horas. La velocidad de fermentación aumenta de forma rápida hasta alcanzar el máximo al término de las 15 horas. Y la producción de alcohol continúa entonces a una velocidad decreciente, concluyendo el ciclo de 24 a 30 horas de fermentación aproximadamente, para obtener una concentración final de alcohol de 6 a 7% de volumen. Y teniendo esto claro y recordando que nuestra fermentación apenas duró 24 horas aproximadamente, se puede decir que faltó tiempo de fermentación para lograr un porcentaje de alcohol mayor. Por otro lado, según Dombeck e Ingram en 1987, las células son más activas en los primeros momentos de la fermentación, es decir, como a las 12 horas aproximadamente, y disminuyen en un 50% después de las 24 horas de fermentación. Además, en una fermentación alcohólica es importante el control del tiempo, ya que si este es menor, la fermentación será incompleta y no se producirá suficiente etanol, debido a que la levadura no habrá consumido la totalidad de azúcares presentes en el medio, según Chirre, Robles y Feliciano en el 2016. Los autores Suárez Machín, Garrido Carrelero y Amarilis en el 2016 mencionan que la productividad típica de un proceso clásico en batch es de entre 1.8 a 2.5 gramos de etanol por litro de fermentador en una hora. Por otro lado, Escudero en el 2015 menciona que para que una fermentación alcohólica sea favorable,
Esta debe tener grados Brix de entre 12 y 22, ya que si el grado Brix es muy bajo, el grado alcohólico también será bajo. En este caso, como se puede observar, pues se obtuvo un grado Brix de 0, lo cual indica que habrá poca o nula producción de etanol. Y una observación importante que debemos mencionar es que el volumen requerido para las mediciones con pignómetro fue suficiente en la medición de las primeras 6 muestras, mientras que en las restantes el volumen ocupado de muestra en el pignómetro fue menor, y esto pudo haber afectado los resultados, aunque se mantiene la tendencia normal de incremento de alcohol. Como podemos observar en la gráfica de la derecha, al principio la concentración tiene un comportamiento casi lineal, lo cual sugiere que en el tiempo cero el cultivo había entrado a la fase log o exponencial, y por lo tanto la fase lag se dio en la preinoculación, que fue 24 horas antes de iniciar el cultivo por lote. Hacia el final del tiempo registrado se observa una desaceleración en el crecimiento. Esto puede atribuirse al agotamiento de nutrientes, que no necesariamente puede tratarse de glucosa, o a la acumulación de productos inhibitorios, esto según Doran en el 2013. Y la desaceleración a partir del tiempo 6 coincide también con el descenso continuo del pH desde un valor de 5 aproximadamente. Sin embargo, se descarta que el pH sea causante del comienzo de la desaceleración, ya que Salary y Salary en el 2017 mencionan que el pH óptimo para el crecimiento de Saccharomyces cerevisiae es de 4. Ahora, considerando el tiempo desde la preinoculación, el tiempo de desaceleración concuerda aproximadamente con el tiempo mostrado por Wang y colaboradores en el 2004, que es de 35 horas. Y de acuerdo con esta referencia, la fase estacionaria comienza después de 50 horas. Por otra parte, la temperatura podría ser una limitante en el crecimiento, ya que Fermentis en el 2022 reporta para Zaphaleus 05, la cepa utilizada, un rango de temperatura óptimo de entre 18 y 26 grados centígrados. Con esta información, pues se puede confirmar que Saccharomyces pudo haber sido afectada por el agotamiento de nutrientes y el aumento de temperatura, pues la fermentación la llevamos a cabo a 33 grados centígrados. En cuanto a los parámetros cinéticos, sabemos que la velocidad de crecimiento expresa el cambio de la población con respecto al tiempo, según Doran en el 2013, y que el modelo de Monod, derivado a su vez del modelo de Michaelis-Menten para describir la cinética enzimática, define de manera adicional dos conceptos, que es μmax, o la velocidad específica de crecimiento máxima, y Ks, que es la concentración de sustrato necesaria para llegar a la mitad de la velocidad máxima de crecimiento. Cabe destacar que la ecuación de Monod es aplicable solo en la fase log del crecimiento, puesto que es en esta fase cuando el sustrato limitante ejerce la influencia dominante en la tasa de crecimiento. Además, se debe tener el crecimiento balanceado, durante el cual las células pueden adaptarse a las perturbaciones externas y mantener la composición de biomasa estable a pesar de los cambios de las condiciones ambientales. A diferencia del modelo descrito por Michaelis-Menten, donde solo se considera el sustrato inicial para cada abscisa, la ecuación de Monod puede describir una fermentación completa bajo las consideraciones ya mencionadas, y pues esto quiere decir que la concentración de sustrato puede ser la de cualquier tiempo dentro de la fase de crecimiento exponencial. Y a pesar de que se tiene un crecimiento exponencial y el sustrato se consume de manera no lineal con respecto al tiempo, se sostiene que μ es constante. Esto explicado por Doran en el 2013, que generalmente Ks es mucho menor la concentración de sustrato, por lo que puede considerarse despreciable en la ecuación de Monod. Entonces, ese se puede cancelar del numerador y el denominador, y se concluye que la velocidad específica de crecimiento es independiente de la concentración de sustrato, y por lo tanto μ es aproximadamente igual a μmax cuando S es mayor a 10 veces Ks, lo cual normalmente se cumple durante la mayor parte de la fermentación. Y pues bueno, a mayor concentración de glucosa, mayor concentración de etanol, como lo mencionan los autores Gidi, Magherini y otros más en el 2010, donde se realizó un estudio proteómico para entender cómo Saccharomyces cerevisiae adapta su metabolismo durante el crecimiento exponencial en medio suplementado con 3 concentraciones diferentes de glucosa, que fueron a 2, a 0.5 y a 20%.
obteniendo que las concentraciones más altas de sustrato pueden lograr una mayor producción de etanol, pero se requerirá un tiempo de incubación más largo para concentraciones iniciales de glucosa superiores a 80 kilogramos por metro cúbico, siempre y cuando tengan una temperatura de 30 grados centígrados y no se controle el pH. En la concentración de oxígeno presente en el medio, tenemos que, de acuerdo con Suárez, Machín, Garrido, Carralero y Amarilis, 2016, la fermentación alcohólica debe llevarse en condiciones anaerobias con una concentración de azúcares de entre 150 y 160 gramos sobre litro dentro del bioreactor, y a su vez este debe inocularse cuando la levadura se encuentra a mediados de su fase de crecimiento, razón por la cual entre más pasaba el tiempo, menor flujo de aire arrojaba el flujómetro, puesto que la levadura se encontraba creciendo en el tanque y sin suministro de aire por parte de la consola fue que mejoró su crecimiento. Además, cabe señalar que el flujo volumétrico de oxígeno se mantuvo constante, pero también a medida que la cantidad de biomasa aumentaba conforme pasaba el tiempo, mayor era el consumo de oxígeno. Para terminar, tenemos como conclusión que la fermentación alcohólica por lote utilizando la levadura Saccharomyces cerevisiae se realizó de forma correcta obteniendo una concentración pico de etanol del 4.88%. Sin embargo, los métodos de medición utilizados presentan una discordancia por falta de muestra. Es por ello que se optó por considerar solo el dato del refractómetro. También se puede decir que la concentración de células por mililitro aumenta respecto al tiempo, observando la fase de crecimiento. En cuanto a la cantidad de oxígeno en el medio, se obtuvo un descenso ya que fue el tiempo de adaptación del organismo de fase aerobia a la fase anaerobia de aproximadamente 170 minutos. Y por último, la concentración de azúcares presentes en el medio, aunque con algunas fluctuaciones, tuvo una tendencia a decrecer como se esperaba, dado el consumo de sustrato. A continuación presentamos nuestras referencias. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que esta presentación haya sido de su agrado.